No importa dónde viva usted en los Estados Unidos, estoy bastante seguro de que su área se ha visto algo afectada por la explosión de personas sin hogar que se ha extendido por todo el país en la última década. Desde las grandes ciudades hasta los pueblos pequeños, aparentemente no se puede escapar de verlos parados en las esquinas mendigando, reunidos alrededor de un centro de alimentos y ayuda, o simplemente sentados en las aceras. Algunos son simplemente víctimas de las circunstancias, ya sea el aumento del costo de la vida, los precios astronómicos de los alquileres y las hipotecas o alguna otra racha imprevista de mala suerte. Algunos son víctimas de sus propios vicios y desperdician el dinero que podría darles un techo o un trabajo para pagar el alcohol y las drogas a las que son adictos. Y algunos son los restos de la desinstitucionalización que se produjo a mediados de los años 80 bajo el presidente Reagan. Cualquiera que sea el caso, ahora están en todas partes. Trabajo como periodista de investigación en mi ciudad costera de tamaño mediano, con una población de unos 10.000 habitantes. Soy alguien cuyo hambre por encontrar la verdad y la tenacidad me han hecho ascender en las filas del periódico de mi ciudad, desde mis humildes comienzos trabajando como autónomo hasta, 4 años después, tener un lugar exclusivo en el personal. El caballero que lo dirige siempre ha agradecido las historias que cuento, desde los traficantes de drogas que traían fentanilo desde México, cuyas fotografías que tomé no solo obtuvieron una foto de portada, sino también múltiples arrestos, hasta la historia de un preescolar local que, digamos, estaba haciendo cosas poco escrupulosas con el dinero pagados por los padres de los niños que habían dejado a su cargo. Por eso terminé siendo llamado por Kevin, la oficina de nuestro editor principal, hace 1 o 2 meses, sentado en el cómodo sillón de cuero frente a él. Entonces, ¿cuál es la última primicia que le gustaría que supiera, señor? Pregunté mientras tomaba un sorbo de una taza de café que me había ofrecido. Se puso de pie, salió de detrás de su escritorio y cerró la puerta, bajando también las persianas. ¿Qué tan bien has estado escuchando los escáneres de la policía durante los últimos meses?, preguntó mientras volvía a sentarse, entrelazando los dedos detrás de la cabeza. Respiré profundamente por la nariz mientras contemplaba y luego solté el aire de nuevo. Honestamente, desde que ese niño drogado atacó a su vecino con unas tijeras de podar, no de cerca, le admití. Pensé que no, admitió, inclinándose hacia adelante. Mi curiosidad se despertó ahora y también me incliné hacia adelante. ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido? Su rostro no mostraba su sonrisa característica, lo que significaba que estaba a punto de recibir un caso muy serio. La policía local se ha dado cuenta de que bastantes personas sin hogar en los límites de la ciudad han estado, bueno, digamos, haciendo un Houdini, ladeé la cabeza. ¿Quieres decir que simplemente están desapareciendo, como si por alguna razón se dirigiera a otras ciudades y pueblos? Sacudió la cabeza. No, dijo, quiero decir que no aparecerán en ningún otro lugar. Demonios, es como si simplemente estuvieran desapareciendo de la faz de la tierra. Ahora Kevin tenía toda mi atención. ¿Has oído cuántos? Le pregunté. En mi cabeza, los dos lados de mi mente ya estaban luchando entre sí. Por un lado, no sentía más que simpatía por los que desaparecían. Por el otro, el lado periodístico de mi cerebro podía decir que esto podría ser una gran historia. Kevin volvió a negar con la cabeza. No he escuchado un número exacto, pero desde enero, han sido algo así como 60 o 70. Sentí que me quedé boquiabierto ante sus palabras. Santo cielo. En nuestra ciudad, 60 o 70 era una cantidad significativa, incluso con la cantidad de nuevas personas sin hogar que aparecían regularmente, a menudo transportadas en autobús desde las ciudades más grandes, que querían una manera de quitárselos de encima. Antes de que tuviera la oportunidad de decirme algo más, sonó el teléfono de su escritorio. Me desconecté de su conversación mientras bebía el café que ahora se enfriaba y miraba por la ventana la costa debajo de los acantilados sobre los que se encontraba la oficina del periódico. ¿Qué podría causar que tantas de estas personas simplemente desaparecieran en tan poco tiempo? Mi mente se centró en la trata de personas por un momento,
las personas sin hogar serían objetivos perfectos para quienes ejercen esa profesión. También se planteó la posibilidad, por igualmente inquietante y peligrosa que sea, de que se trate de un asesino en serie, dirigido específicamente a las personas sin hogar. La voz de Nate Kevin me sacó de mis especulaciones internas y me concentré nuevamente en él. La expresión de su rostro, si era posible más sombría que antes, me dio la pista de que la llamada tenía algo que ver con lo que habíamos estado discutiendo. Acaban de encontrar el cuerpo de una de las personas sin hogar desaparecidas en la playa. Desafortunadamente, un par de niños lo descubrieron mientras se divertían. Oh, genial, gemí, sabiendo que habría años de terapia reservados tanto para ellos como para sus padres. Él asintió. Quiero que bajes para hablar con la policía, ya que te llevas bien con ellos. Averigua lo que puedas, con fotografías o sin ellas. Se puso de pie y yo reflejé sus movimientos. Hizo un gesto hacia la puerta. A partir de ahora, estás oficialmente vinculado a este caso. 10 minutos más tarde, atravesaba el tráfico de media tarde que congestionaba las calles. Mi viejo Chevy Corsica podía deslizarse fácilmente entre los SUV más grandes y los crossover. Mientras conducía por la carretera frente a la playa, mi mente se distrajo, preguntándose sobre el caso. En periodismo te enseñan a concentrarte en 6 partes específicas de una historia. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo y por qué? Sabía dónde ahora mismo, pero necesitaba concentrarme en las 5 áreas restantes. Al ver el destello de las luces de la policía, reduje la velocidad y entré en uno de los espacios de estacionamiento diagonales no ocupados por coches de policía, ambulancias o, en el caso del Cadillac negro al final de la fila, el forense. Me acerqué al oficial apostado delante de la cinta policial amarilla, un joven de 20 y tantos años al que conocía bien. Oye, Evan, ¿cómo te va? Llamé mientras me acercaba. Me miró entrecerrando los ojos en la tarde nublada y sonrió. Oye, Nate, ¿ya te tienen trabajando en este caso?, preguntó, levantando una mano, que tomé con un firme apretón. Sí, ya conoces a Kevin, dije, él siempre me pone en los casos sombríos que los demás no pueden soportar. Me gané una risa, que yo realmente correspondí. Luego se puso serio. Es malo, hombre, dijo, buscando a todo el mundo un poco verde alrededor de las branquias. Me sorprendió, el hombre era un toro, capaz de aguantar casi cualquier cosa. ¿Qué tan mal? Le pregunté y él levantó la cinta policial para dejarme pasar. Compruébalo tú mismo, dijo, antes de decir, Ray está ahí abajo ahora mismo. Dándole una última mirada, me dirigí por el camino hacia donde se cruzaba con la playa de arena. Casi al instante tuve que taparme la nariz ante el hedor pútrido que flotaba desde donde se encontraba el gran círculo de personas. Dios, eso apesta. Agradeciendo que solo había tomado café y no había almorzado, crucé la arena, donde un detective de aspecto hosco miró hacia mí. Rápidamente corrió hacia mí, levantando una mano. Espera ahí, Nate, dijo. El detective Ray Broadbent, que medía 1,85 m, parecía como si el hombre de unos 40 años ya hubiera arrojado su almuerzo al menos una vez antes. Me detuve y lo miré. ¿Es tan malo, Ray?, pregunté suavemente. Él asintió. No puedo decir mucho, debido a que es una investigación en curso, pero entre tú y yo, Nate, este es uno de los peores cuerpos que he visto, ya sea aquí o cuando trabajaba en Portland, señalé hacia abajo. La cámara colgando de mi cuello. Sacudió la cabeza. Me temo que esta vez no hay fotos, dijo, órdenes del capitán. Saqué mi cuaderno y lo abrí. Bueno, ¿podrías al menos darme algunos detalles básicos?, le pregunté. Pareció discutir mentalmente consigo mismo por un momento y luego asintió. Saqué mi bolígrafo. ¿Tiene alguna idea sobre la identidad de la víctima?, yo pregunté. Que conste en acta, no, dijo, investigación en curso. Miré su elección de palabras y bajé la libreta. Él suspiró. ¿Pero extraoficialmente?
Si lo hago. Es el viejo Fran. Casi dejó caer el cuaderno. El viejo Fran se había quedado sin hogar debido a las circunstancias que rodearon el cierre del centro VA. El hombre siempre fue amable y educado, y siempre me aseguraba de darle 20 o 50 cuando podía. Ray vio mi expresión. Quien haya hecho esto, es un monstruo, murmuró. Siguió murmurando. ¿Qué clase de individuo enfermo corta a un hombre, buscando a todo el mundo como si fuera un pedazo enorme de él? Se detuvo al darse cuenta de lo que había hecho. No imprimas eso, ordenó, más severo que de costumbre. Levanté las manos con dulzura, a lo que él pareció relajarse un poco y asentir. Aunque podía soportar mucho, las palabras del detective me hicieron darme cuenta de que no quería ver el cuerpo. No si se viera así. Decidí intentar seguir siendo profesional. ¿Tiene el forense una hora aproximada de la muerte? Le pregunté, sosteniendo mi libreta nuevamente. Él asintió. Sí, el doctor Baster dice que murió anoche alrededor de la medianoche, lo anoté. ¿Qué pasa con las pistas y los sospechosos? Yo pregunté. Sacudió la cabeza. No puedo revelar eso, amigo mío, dijo. Asentí, cerré el cuaderno y lo deslicé en el bolsillo de mi abrigo. Lo siento, no puedo revelar nada por el momento, ni siquiera a ti, dijo con firmeza, luego se giró y comenzó a caminar de regreso hacia el círculo de personas. Lo vi irse, la fría brisa del mar alejó temporalmente el mal olor del cuerpo. Sabía que este lugar apestaría a eso durante los próximos días, si no semanas. Girando a la izquierda, decidí comenzar a caminar por la playa desierta, solo para ver si veía algo de interés. Al girarme, lancé una mirada al grupo de oficiales y profesionales médicos. Y había elegido el momento equivocado para mirar. Algunos de los hombres y mujeres se separaron, permitiendo una visión clara durante unos 4 segundos. Fueron 4 segundos demasiado. Vi el rostro calvo y barbudo del viejo Fran. Tenía los ojos muy abiertos y vidriosos. Su boca estaba eternamente abierta en un grito. La expresión de puro horror en su rostro era escalofriante, por decirlo menos. También vi la enorme herida abierta en su pecho. Oh, dulce niño Jesús. Ray no había estado exagerando, parecía como si algo le hubiera dado un mordisco enorme en el abdomen. Afortunadamente, no vi más detalles cuando el grupo se cerró nuevamente. Tratando de sacar la imagen de mi mente, pero sabiendo que seguramente la vería en mis sueños esta noche, me di la vuelta y me alejé rápidamente, tratando de inhalar el frío rocío del mar y no lanzar pedazos por todas partes. Pareció ayudar un poco, ya que sentí que mi corazón acelerado comenzaba a disminuir y mi respiración se normalizaba. Miré alrededor. Si no fuera por la multitud de oficiales detrás de mí, junto con los restos del viejo Fran, casi parecería pacífico. Las gaviotas graznaban en lo alto, algunas aterrizaban en la playa y se pavoneaban. El sonido de la sirena de niebla del faro sonó en algún lugar a lo lejos, indicando que un banco de niebla estaba comenzando a formarse. Bueno, significa que no tengo mucho tiempo aquí, me dije a mí mismo. Cuando la niebla se apodera de nuestra ciudad, apenas puedes orientarte en la playa y accidentalmente caminas directamente hacia el océano. Mientras el pensamiento pasaba por mi cabeza, mi mirada fue captada por el brillo de algo en la arena. Miré hacia abajo y arqueé una ceja al reconocer lo que era. Era un collar, las 2 cadenas de plata terminaban en un diente de tiburón tigre. También sabía a quién pertenecía. Bueno, a quién había pertenecido. Era el del viejo Fran. Lo más extraño aún era que parecía como si lo hubieran roto. El cierre había roto la cadena en 2 y la había desechado. Levanté mi cámara hacia mi ojo, tomé una foto y luego miré hacia arriba. Fue entonces cuando noté algo. A unos 6 metros de mí, en el lado rocoso del acantilado, había lo que parecía una gran tubería de drenaje. Habría sido fácil pasarlo por alto, ya que lo habían pintado de un color similar al de las rocas para ocultarlo de los bañistas, sin duda para darle a la zona un aspecto más natural.
Por curiosidad me acerqué. Y vio otro objeto brillando en la luz nublada, esta vez dorado. Llegué al borde de la tubería y me incliné para mirar más de cerca. Era una alianza de bodas de oro. Para ser más específicos, era el anillo de bodas de Fran. Había sido el último objeto verdaderamente valioso que había tenido, un recuerdo de su fallecida esposa hacía mucho tiempo. Se había negado a empeñarlo por cualquier cantidad de dinero, ya que tenía demasiado valor sentimental para él. Pero, espera, si este es su anillo, ¿por qué ya no está en su mano? Miré hacia la playa. Todavía podía ver la masa de gente apiñada alrededor del cuerpo. Luego miré hacia abajo de nuevo. Levanté mi cámara, tomé una foto y luego miré dentro de la tubería. Me di cuenta de que se remontaba bastante atrás, aunque no podía ver todo el camino, la oscuridad consumió todo a unos 12 metros de profundidad. Y es lo suficientemente grande como para caminar en cuclillas, pensé. Por un momento, miré hacia donde estaba Ray entre los demás. Sabía que lo más inteligente sería volver corriendo e informar lo que encontré. Pero algo me detuvo. Eres un periodista de investigación, Nathan Harker, entonces, investigar. Intenté deshacerme de la creciente sensación, pero finalmente me abrumó. Aunque no iba a entrar desarmado. Levanté la parte inferior de mi abrigo y mi camisa, revelando el brillo plateado de la pistola Beretta que siempre ocultaba. Desde que fui amenazado por los traficantes de fentanilo, elegí obtener mi permiso CC y llevar el arma a donde quiera que fuera en mi misión. No quería terminar muerto como tantos otros periodistas. Respiré profundamente, dejé caer mi abrigo y saqué una pequeña linterna del bolsillo de mi abrigo. Al hacer clic en él, lo apunté hacia la tubería. Ahora podía ver más lejos el interior negro. Pareció estirarse antes de doblar una esquina a unos 20 metros de profundidad. Me alegro de no tener claustrofobia, murmuré para mis adentros. Luego, agachándome, entré en la tubería. Fue lento, por decirlo menos. La suave y resbaladiza tubería se vio empeorada por las algas viscosas y marinas que quedaron atrapadas aquí cuando bajó la marea. Lo pasé con cuidado, no queriendo resbalar y caer. La cámara golpeó ligeramente mi pecho mientras avanzaba hacia el interior. De repente me detuve. Un escalofrío recorrió mi espalda, ese tipo de escalofrío instintivo que sientes cuando alguien te observa, pero no lo ves. Levanté la cabeza y miré hacia la esquina, a unos 5 metros de distancia. No vi nada. Me di la vuelta, mirando detrás de mí hacia el círculo de luz. Allí tampoco hay nada. Quizás en realidad no soy tan bueno con espacios extremadamente reducidos, pensé. Sacudí la cabeza y luego continué. Lo peor que iba a encontrar en esta tubería mirándome sería un cangrejo bastante molesto o algo así. Y, sin embargo, la extraña sensación persistía. Finalmente llegué a la esquina y asomé la cabeza para mirar el siguiente tramo. Pude ver que descendía aún más, lo que debía ser otros 150 pies, más o menos una yarda o dos. También vi que había varios ramales, tuberías secundarias que salían de la principal, aunque no podía ver hacia dónde iban desde aquí. Respiré profundamente y luego comencé a recorrer la nueva sección. Pequeños rayos de luz caían desde arriba y, al mirar hacia arriba, pude ver el contorno de lo que parecían rejillas de tormenta a unos 3 o 5 metros por encima de mi cabeza. Me di cuenta de que la tubería no solo debía evitar que las mareas colapsaran el acantilado rocoso, sino también permitir que el agua de lluvia cayera hacia el mar. ¿Hablando de qué? El olor del océano era casi vertiginoso allí dentro. Era como si tuviera un trozo de alga empapada pegado a mi nariz. Noté con un suspiro exasperado que mis zapatillas estaban empapadas, dejando escapar suaves sonidos de chapoteo mientras me movía. Pero con la misma rapidez, los pensamientos desaparecieron de mi cabeza cuando vi algo que se destacaba contra el negro de la tubería. Algo manchado en un nado, aproximadamente al nivel de mis ojos. Algo que parecía muy rojo a la luz de mi linterna. ¿Es eso sangre?
No extendí la mano y presioné mis dedos, sino que me intimé más cerca. Estaba lo suficientemente cerca como para confirmarlo. De hecho, era sangre. Y, sinceramente, tenía una buena corazonada de quién era, considerando el rastro de posesiones desde la entrada. Bueno, encontraste tu historia, Nate, me susurré casi en silencio, es hora de salir de aquí y llamar a la policía. Estaba a punto de darme la vuelta y regresar, cuando algo llamó mi atención. Algo que sobresalía apenas un poquito del siguiente tubo contiguo, más adelante. Incluso desde aquí, podía ver el largo cabello teñido de verde colgando por el borde. La tensión llenó cada poro de mi cuerpo y sentí que cada músculo se tensaba. ¿El asesino de Fred todavía estaba aquí? Mientras miraba, sentí una sensación bastante desconocida recorrer mi cuerpo. Enojo. Por lo general, no soy alguien que se enoje con frecuencia, pero la imagen mental del pobre viejo Fred, un hombre que nunca había lastimado a nadie en su vida, hizo que mi ira se disparara. Rápidamente apagué la linterna y luego lentamente saqué mi pistola de su funda. Si su asesino todavía estuviera aquí, lo entregaría a la policía. Después de haberme ocupado un poco de él. En retrospectiva, sé que fue una estupidez, ya que un asesino probablemente podría acabar conmigo, incluso armado, tanto como cualquiera, pero, sinceramente, no estaba pensando con claridad. ¿Listo o no, maldito enfermo? Allá voy, pensé venenosamente, luego lentamente comencé a agacharme y caminar hacia adelante. Quienquiera que fuera no había notado mi presencia y estaba acostado sobre lo que parecía su espalda justo dentro de la rama. Levanté el arma y la sostuve justo por encima de mi cabeza mientras me movía para poder ver el interior de la tubería. Una frente apareció a la vista, pude ver gotas de agua sobre la piel pálida. En lo alto, comencé a escuchar el suave golpeteo cuando los cielos se abrieron y la lluvia comenzó a caer. Me detuve a unos 2 metros del ramal. Todavía no podía ver más de la figura, pero no iba a correr ningún riesgo. Apunté el arma a la parte de frente expuesta que podía ver. «Está bien, imbécil, escucha, y escucha bien», gruñí, «ahora mismo tienes un 9 milímetros apuntando a tu cabeza, y ahora mismo, el hombre que lo sostiene tiene un maldito gatillo». Esperaba una ráfaga de movimiento para que la figura se ponga de pie. Pero ellos permanecieron quietos. «Excelente. Estoy lidiando con uno de esos tipos». Hablé de nuevo. «Asesinaste a alguien que me importaba y ignorarme ahora mismo no es algo que quieras hacer. Entonces, levántate». La persona todavía no se movía. Sentí que empezaba a hervir y me vi rojo. Esta persona fácilmente podría sentarse allí y no importarle un comino tener un arma encima y ni preocuparse en el mundo por la vida que apagó. Tomé una decisión precipitada en una fracción de segundo. «Bien, entonces hazlo a tu manera», gruñí, luego avancé hacia él. Un segundo después, el borde de la tubería reveló a la persona. Toda la ira se desvaneció en un instante, reemplazada por una enorme dosis de shock. Ojos vidriosos que ya se habían nublado miraban fijamente hacia la parte superior de la tubería. La boca se abrió con el mismo grito que había visto en el rostro de Fred. Por lo que pude ver, parecía una mujer, otra persona sin hogar, como Fred. La cara y la camisa manchadas de suciedad lo delataban, al igual que las marcas de agujas en su brazo. Sentí que se me cortaba el aliento en la garganta. No podía ver su mitad inferior, estaba justo fuera de la vista en la curva, pero la parte que podía ver me dio ganas de vomitar. Al igual que Fred, una gran parte de su pecho parecía como si hubiera sido mordida o arrancada, extendiéndose desde su hombro y fuera de la vista. ¿Qué carajo? Logré salir, tragándome la bilis que subía a mi garganta. Fue entonces cuando el cuerpo se movió. Me congelé, mirando la parte de ella que podía ver. Sabía con certeza que hacía mucho que había muerto. Y sin embargo, ella simplemente había cambiado visiblemente. Sacudí ligeramente la cabeza. «Debo estar viendo cosas», pensé. Y luego la escuché. Escuché una respiración suave pero profunda.
Casi sonó como un suave gruñido, el sonido que escucharías a un perro cuando está a punto de atacar. Y entonces, de repente, el cuerpo fue arrastrado hacia atrás hacia la rama. La explosión de movimiento me hizo tropezar hacia atrás, resbalar en un trozo de algas y caer sobre mis codos. La vereta se me cayó de la mano y miré hacia abajo, buscándola a tientas en la oscuridad. Lo que desvió mi atención, cuando sentí que mis dedos se cerraban alrededor del hocico, fue el sonido que emanaba del vástago. Volví a mirar hacia arriba, y casi me oriné. Agarrando la esquina del vástago, luciendo como si estuviera a punto de sacar lo que fuera a lo que estaba unido, era una mano enorme. Sin embargo, mano no sería la palabra adecuada para describirlo. La garra sería más apropiada. Porque cada uno de los 4 dígitos que podía ver terminaba en grandes garras de color hueso. Se curvaron perversamente, empalando el plástico de la tubería y atravesándolo. El suave gruñido se hizo más fuerte y vi músculos flexionarse debajo de lo que parecía piel negra. Me di cuenta con una oleada de horror de que, quienquiera que estuviera en la rama, estaba a punto de salir por la tubería principal. Y estuve seguro en ese momento de 2 cosas. Que no quería ver a qué pertenecía y que si me quedaba donde estaba, me reuniría con Fred y la mujer en unos segundos. Por mucho que me sintiera aterrorizado al darle la espalda al vástago, me obligué a girar y comencé a bajar por la tubería lo más rápido que pude. Mis respiraciones laboriosas y entrecortadas resonaban en el plástico y luché para no perder el equilibrio y caer. Soy un hijo de puta muerto si me caigo de cara aunque sea por un segundo ahora mismo. Ya había recorrido aproximadamente 3/4 del camino hasta la esquina cuando la escuché. Sonó como un cruce entre un gruñido y la risa más cruel y malvada que jamás había escuchado, resonando hacia mí desde el otro extremo. ¿Dónde fue? No quería mirar, pero me obligué a mirar por encima del hombro. Y deseo hasta el día de hoy, y desearé hasta el día de mi muerte, no haberlo hecho. Los rayos de luz que descendían rápidamente desde arriba apenas iluminaban la tubería. Apenas podía distinguir nada en la oscuridad. Afortunadamente, eso significaba que no podía ver lo que fuera con gran detalle. Pero fue suficiente para mostrar un detalle. Había ido lento, incluso tratando de agacharme y correr en el espacio reducido. Esta cosa, sin embargo, no tuvo ningún problema en ese departamento. Me di cuenta, porque su forma oscura, a falta de una palabra mejor, se precipitaba hacia mí por la tubería. Podía escuchar el crujido cuando las garras de sus manos se clavaron en la tubería, impulsándola hacia adelante. En ese lapso de comprensión, la brecha entre nosotros se había reducido a la mitad. Ni siquiera me di cuenta de que estaba murmurando. «Oh, joder, oh llora», murmuré. En ese instante, tuve la certeza de que este estaba a punto de ser el final de mi vida. Una imagen mental pasó por mi mente, uno de mi propio cuerpo sin vida tirado en la tubería que se convertiría en mi tumba, un trozo enorme, un verdadero mordisco en mi pecho. La idea me hizo recordar en un estallido de adrenalina lo que todavía sostenía, y cuando se acercó a 6 metros de mí, lo suficiente como para empezar a ver que estaba cubierto de algas y algas, levanté la vereta y comencé a disparar. No apunté a ningún lugar específico, simplemente apunté y apreté rápidamente, gritando de horror abyecto mientras comenzaba a retroceder por la esquina y descender hacia el pozo de la vida que era mi salvación. Mientras lo hacía, escuché que emitía otro sonido, uno que parecía ser una mezcla de dolor y rabia hacia su nueva presa que se resistía. El arma hizo clic al vaciarse y mientras seguía retrocediendo, agarré un cargador nuevo de mi cinturón mientras expulsaba el viejo. Vi la garra agarrar el borde de la esquina, golpeé el arma con el cargador completo y apunté hacia ella. Fue entonces cuando empezó a reír. No solo medio gruñido, medio risa, una risa con mucho cuerpo, como si acabara de encontrar algo absolutamente divertido. Emitía un gorgoteo húmedo y enfermizo, como si se riera a través de una boca de agua de mar. Para mí, esta situación no tenía nada de gracioso.
En todo caso, el hecho de que hubiera comenzado a reír me llenó de aún más temor y horror. La puta cosa es disfrutar esto. Sabía que en cualquier momento se lanzaría a la vuelta de la esquina y vendría detrás de mí, así que comencé a apretar el gatillo nuevamente, arrojando todo el cargador en la mano de la cosa y en la esquina de la tubería. Y luego me estaba cayendo por la boca de la tubería. Ni siquiera me había dado cuenta de que había llegado al final, hasta que me quedé sin aire cuando me estrellé contra la arena y las rocas. Por un segundo, el pánico me consumió. Estaba seguro de que bajaba para agarrarme por el tobillo y arrastrarme hacia la tubería hasta mi muerte. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba solo. Y no era un espectáculo que no fuera precisamente agradable. Estaba mirando fijamente los cañones de una docena de pistolas. Pistolas que sostenían agentes de policía con cara pétrea. Rápidamente reconocí mi situación y rápidamente dejé caer la bereta, levantando las manos con las palmas hacia arriba. «Por favor, no disparen, por el amor de Dios, no disparen», exclamé. Por un momento, las armas no flaquearon. Y entonces, apareció un rostro familiar. Repasó junto a los otros oficiales y me miró con una mezcla de ira y exasperación. «Nate, ¿qué carajo estás haciendo?» Podíamos escuchar los disparos desde toda la playa. No le respondí, solo señalé la tubería. «Ahí dentro, está ahí», casi grité. Vi a los oficiales dudar y bajar lentamente sus armas, con miradas confusas en sus rostros. La misma mirada cruzó por el rostro de Ray. «¿Qué hay ahí dentro?», preguntó seriamente. Seguí tartamudeando. «Hay otro cuerpo en la tubería, el de una mujer, y había algo más ahí, algo que me acusó, tuve que dispararle para frenarlo». Ahora vi que todos los oficiales desviaban su mirada de mí hacia el oscuro interior de la tubería, con sus armas apuntando lentamente hacia él. Todos sabían que yo no inventaría nada tan serio y, sobre todo, que no dispararía mi arma a menos que fuera absolutamente necesario. Ray se agachó y me puso de pie, luego se agachó y recogió mi arma. Se lo metió en el cinturón y luego se volvió hacia los oficiales. «Envía esto por radio ahora mismo y luego saca las escopetas y las linternas. Una vez que escolta al testigo a la comisaría, nos iremos por la tubería. No bajen la guardia, y no bajen las armas», y con eso, comenzó a llevarme de regreso a la playa. Sabía que no debía discutir con él acerca de ir a la estación para ser interrogado, por mucho que odiara las pequeñas habitaciones con mesas y sillas de metal, con vidrio unidireccional. Después de la experiencia que acabo de tener, no sería ni la mitad de mala. «Ahora, ¿a quién o qué viste exactamente allí?», me preguntó mientras abría la puerta del pasajero de su patrulla sin identificación. Lo miré mientras me sentaba en el asiento, el horror y el temor aún circulaban en mi sistema. Solo negué con la cabeza hacia él. Lanzó una mirada hacia donde los oficiales estaban reunidos alrededor de la entrada de la tubería, luego cerró la puerta y caminó hacia el lado del conductor. Mientras subía, la lluvia comenzó a caer de llovizna a aguacero. Cuando encendió el motor y sacó el auto del espacio, supe que acababa de hundirme hasta el cuello en algo más allá de mi comprensión o comprensión de lo que, me gustara o no, ahora era parte. Vislumbré uno de los desagües pluviales colocados a un lado de la acera cuando comenzamos a conducir por la calle. Vi la negrura que envolvía su interior. Ahora me recordaba a las fauces de un monstruo, abiertas para devorar a cualquiera que fuera lo suficientemente descuidado como para acercarse demasiado. Y me estremecí cuando la horrible imagen de esa cosa cargando hacia mí y riendo se repitió una y otra vez en mi mente. «Ustedes fueron de mucha ayuda, muchachos». Eso fue lo que murmuré cuando salí de la comisaría después de pasar las últimas 3 horas y media siendo interrogado y entrevistado. Afortunadamente, el aguacero había amainado un poco, aunque todavía me vi obligado a comenzar a caminar las 10 o 12 cuadras hasta donde estaba estacionado mi auto junto a la playa bajo una llovizna. Ray y el jefe de policía fueron quienes me entrevistaron, y aunque creían que había visto algo en esa tubería de drenaje y inundación, me di cuenta de que no creyeron lo que les dije.
Lo más probable es que simplemente estén atribuyendo eso a algún tipo de descanso mental al ver el cuerpo. La idea era desalentadora. Había trabajado con la policía en muchos casos antes y, por muy ridícula que fuera la escena que les hubiera descrito, siempre me habían creído. Ahora me sentía como un extraño para ellos, con las miradas que les había visto darme. Al doblar la última curva, con mi auto a la vista, vi una ráfaga de movimiento cerca de él. Alguien que había estado parado al frente corría por el camino alejándose de mí. ¡Ey!, grité, comenzando a correr tras ellos. Pero, después de menos de 5 segundos de mi intento, me di por vencido cuando vi a quienquiera que fuera a doblar la esquina y desaparecer detrás de un edificio. No había forma de que los alcanzara. Recuperando el aliento por un momento, comencé a caminar hacia mi auto, esperando no encontrar otro parabrisas roto o algo así. La cantidad de vandalismo que sufrí por los informes que hice fue más que ridícula, otra razón por la que elegí quedarme con mi auto de 30 años en lugar de comprar uno nuevo. Sin embargo, cuando me acerqué, vi una hoja de papel metida debajo del limpiaparabrisas del pasajero, ondeando con la brisa. Extendí la mano sobre el parabrisas, saqué el papel y lo desdoblé. Alguien que claramente no tenía la mejor letra del mundo me había escrito una nota. Yo también lo he visto. Reúnete conmigo en los muelles de pesca esta noche a las 8:30 y te diré lo que sé. No había ninguna firma. Miré a mi alrededor, luego doblé la nota y la metí en el bolsillo de mi pantalón, debatiendo qué hacer. Pero, después de una deliberación extremadamente breve, decidí ir esta noche y descubrir lo que pudiera. La policía me había devuelto mi pistola cuando me fui, lo que significaba que no aparecería desarmado y vulnerable. Sin embargo, metí la mano en mi auto, saqué mi teléfono celular, llamé a Kevin y le expliqué la situación. Incluso si mi editor tuviera más hambre de una historia que de la seguridad personal de sus empleados, valdría la pena que alguien supiera a dónde me dirigía. Sin embargo, sorprendentemente me dio una pequeña advertencia. Solo ten cuidado ahí abajo esta noche, Nate. Su voz resonó a través del altavoz. Estuviste cerca hoy, que sea suficiente por ahora. No sabía cómo responder al cambio abrupto en su comportamiento, así que simplemente le dije que lo haría y colgué. Incluso cuando Kevin me dice que tenga cuidado, sé que esta es una situación extremadamente mala, pensé. Extremadamente malo, pero también algo que, por mucho que la parte sensata de mi mente me dijera que lo dejara ir, sabía que sería una historia increíble, incluso más que cuando comencé el día. Antes de subirme a mi auto para ir a casa y cambiarme para esta noche, caminé hacia la barandilla que corría a lo largo de la acera. Estaba justo en el borde del acantilado y, mirando hacia abajo, pude ver a más de media docena de agentes de policía todavía dando vueltas junto a la boca de la tubería. El cuerpo de la mujer ya había sido sacado hacía horas, algo que había oído susurrarle al jefe Arre en la sala de interrogatorios, pero me di cuenta de que todavía estaban registrando el interior. Podía escuchar sus voces resonando hasta mí desde los desagües pluviales detrás de mí. Por un momento, el recuerdo de estar agachado en esa tubería y contemplar el horror que cargaba contra mí regresó, y su risa empapada resonó en mi cerebro, causándome escalofríos. Lo sacudí, rápidamente regresé a mi auto y subí. Solo tenía unas pocas horas antes de que llegara la hora de la reunión. Es hora de aprovecharlo al máximo y prepararse antes. Exactamente a las 7:45 de la tarde, y con los últimos rayos de sol desapareciendo sobre el Pacífico, me subí a mi auto, cargando una pequeña bolsa de lona que contenía algunas cosas que traje, por si acaso, y comencé mi viaje. Hasta los muelles. Las calles parecían inquietantemente vacías, aunque de vez en cuando pasaba junto a otro automóvil o camión. El banco de niebla del que había oído advertir al faro antes finalmente había llegado, y conduje lentamente a través de la envolvente neblina blanca que hacía que las calles y los edificios parecieran brillar. Me sentí casi como si estuviera conduciendo a través de un sueño. O en este caso, una pesadilla. Negué con la cabeza. No podía dejar que mi mente se apoderara de mí ahora. Necesitaba mantenerme alerta.
15 minutos antes de la hora de la reunión, entré en el estacionamiento de los muelles de pesca. La única otra señal de vida eran dos camionetas viejas y destartaladas que sin duda pertenecían a pescadores que trabajaban hasta altas horas de la noche en sus barcos. Después de comprobar 2 veces que mi arma estaba bien sujeta en su funda, salí del auto, me colgué la bolsa de lona al hombro y cerré la puerta de golpe. El olor del océano se mezcló con el olor pútrido de los peces muertos y arrugé ligeramente la nariz ante el olor. Simplemente sigue adelante y encuentra a la persona mientras puedas, Nate. Asintiendo conmigo mismo, avancé a grandes zancadas y pisé la madera crujiente del área del muelle superior. El muelle de pesca tenía 2 secciones. Una larga sección superior se extendía directamente hacia el océano durante unos 300 o 400 pies, donde los pescadores instalaban sus puestos y tiendas para vender sus capturas, y casi un laberinto de muelles flotantes debajo donde atracaban los barcos. Después de unos 5 minutos de caminar por la sección superior, quedó claro que quienquiera que fuera a encontrar no estaba aquí arriba. Bien, parece que me estoy dirigiendo hacia el fondo, murmuré mientras cruzaba hacia la pasarela de metal que conectaba las 2 secciones. Traqueteó y vibró ligeramente mientras caminaba rápidamente por él, sonando demasiado fuerte en la niebla y el silencio abrumador, solo roto por el sonido de la sirena de niebla del faro en la distancia, y una boya marcadora de canal que emitía un suave gong en algún lugar afuera. En la bahía. Cuando entré en la primera sección de los muelles inferiores, mi sentido del equilibrio se perdió ligeramente a medida que se balanceaba y se movía con las olas. Dejé escapar un poco el aliento. Por mucho que me encantara vivir junto al océano, era mucho mejor en tierra y definitivamente no tenía piernas de mar como las de los pescadores. Me sentí un poco mejor un momento después y comencé a serpentear por el laberinto de muelles de madera y barcos de pesca. De vez en cuando, un poste adornado con una tenue luz amarilla aparecía entre la niebla, evitando que tuviera que sacar la linterna. También vi 2 de los barcos con las luces de la cabina encendidas, lo que confirmó mis sospechas sobre los pescadores. Sin embargo, comencé a sentirme un poco molesto mientras miraba mi reloj. Las manos me dijeron que eran las 8:27. ¿Dónde diablos está esta persona?, me pregunté. El laberinto de barcos y muelles parecía durar una eternidad, pero me di cuenta de que me estaba acercando al final de ellos, ya que podía ver el final de la sección superior encima de mí. Mientras doblaba lo que tenía que ser una de las últimas esquinas, finalmente vi a alguien. Lo que parecía un hombre, ligeramente envuelto en la niebla, estaba cerca del final de un muelle, entre 2 barcos. Respiré profundamente y luego caminé lentamente hacia ellos, dejando que mis pies golpearan la madera con más fuerza de lo normal a propósito para señalar mi presencia. Cuando estuve a 3 metros, la figura se volvió hacia mí. «Eso está bastante cerca, señor», dijo una voz que confirmó que era un hombre. Me detuve y levanté las manos para demostrar que no pretendía hacer daño. «No hay problema», entrecerré los ojos, como si hacerlo me ayudara a ver a través del grueso velo blanco que nos separaba. «¿Eres tú quien dejó la nota en mi auto antes?», yo pregunté. «Lo soy», dijo, luego caminó lentamente hacia adelante hasta que pude verlo bien. Al instante me di cuenta de que no tenía hogar, la ropa rota, andrajosa y sucia lo delataba, al igual que el rostro cubierto de tierra y el pelo blanco y fibroso. Parecía tener unos 60 y tantos años y una barba gris descuidada y sarnosa cubría la mitad inferior de su rostro. Eso explicaría cómo es posible que supiera lo que sea que vi allí abajo. Le di unas palmaditas a la bolsa de lona que tenía a mi lado. «Estoy dispuesto a pagar por cualquier información que puedas darme sobre esto», declaré, esperando que eso lo convenciera a ser completamente abierto conmigo. Parecía que había funcionado. Vi que los ojos del hombre se iluminaban y sonreía, revelando que no le quedaban muchos dientes en la boca. Luego volvió a ponerse solemne. «Aunque estoy feliz de aceptar el dinero», comenzó, agitando la mano, «hago esto porque muchos de nosotros nos hemos ido. Muchos de nosotros hemos sido secuestrados y es necesario decir la verdad». Asentí, sintiendo que me relajaba un poco ante sus palabras.
El hombre no parecía ser una gran amenaza para mí. Él continuó. ¿Lo viste hoy, en la tubería? No. Ladeé la cabeza, preguntándome cómo sabía él sobre eso. El pensamiento fue respondido un momento después. Estaba parado cerca de tu auto cuando escuché los disparos y te vi caer de la tubería. Entrecerró los ojos. Te escuché gritar acerca de que había algo en la tubería. Los ojos se suavizaron y desvió la mirada. Y vi a la policía sacar el cuerpo de Angie 1 hora después. Al instante, una oleada de simpatía por el hombre brotó dentro de mí. Él conocía a la mujer. La mayoría de las personas sin hogar se conocían bien por aquí. Hablé. Bueno, si puede darme alguna buena información, me aseguraré de que mi editor ponga esto en la portada del periódico. Mi seguridad pareció hacer que el hombre se sintiera mejor y asintió. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y me aseguré de que la grabadora de bolsillo estuviera encendida antes de continuar. ¿Sabes lo que es? Yo pregunté. Sacudió la cabeza. No tengo ni idea de qué es, pero sé de dónde viene, dijo en voz baja. ¿Dónde? Le pregunté. En respuesta, se giró y señaló el oscuro océano detrás de él. Muchos de nosotros, incluido yo mismo, lo hemos visto, saliendo del mar hacia la playa en medio de la noche. Entra por un rato, se apaga y hace lo que sea, luego regresa a las olas antes del amanecer. Sentí una pequeña punzada de confusión sobre mí. Pero espera, si dices que regresa al océano antes del amanecer, ¿por qué me lo encontré a media tarde? Yo pregunté. En respuesta, me lanzó una mirada aprensiva, como si mis palabras hubieran sido las que habían hecho que me diera cuenta. Entonces se está volviendo más audaz, dijo simplemente. Sentí un pequeño escalofrío recorrerme, aunque me dije a mí mismo que era por el viento frío que venía del agua. Necesitaba que el hombre siguiera hablando. ¿Pero por qué no has ido a la policía? Le pregunté, si esto te está engañando, ¿por qué no les cuentas lo que está pasando? Me dio una mirada de disgusto. ¿Crees que no hemos intentado decírselo? Lo hemos hecho muchas veces, incluso yo lo he hecho antes. Simplemente descartan nuestras advertencias como producto de las drogas, el alcohol o simplemente la locura. Miró las andrajosas zapatillas que calzaba y luego habló en voz baja. Cuando empezó a atraparnos, primero uno a la vez, luego 2 o 3, intentamos decírselo a cualquiera que pensáramos que podíamos. Pero simplemente nos ignoraron. Otra fuente de simpatía me invadió. Comencé a hacer mi siguiente pregunta cuando una fuerte ola o un trozo de pecio golpeó el fondo del muelle en el que ambos estábamos, causando que ambos perdiéramos ligeramente el equilibrio. Después de recuperarlo, continué. ¿Cuándo empezó esto? Él se encogió de hombros. Creo que hacia finales de diciembre, principios de enero. El muelle volvió a temblar bajo nuestros pies y decidí terminar la entrevista rápidamente. Lo último que quería era que me tiraran al agua. Pero antes de que pudiera hacer mi última pregunta, volvió a hablar. Johnny me dijo una vez que lo había visto entrar en las cuevas de la costa, dijo. Me quedé en silencio por un momento, tratando de entender a qué se refería en mi mente. Hay muchas cuevas pequeñas a lo largo de la costa, pero donde podría, por supuesto, las cuevas de los lobos marinos. Justo al final de la costa desde la ciudad había una especie de atracción turística, un conjunto de cuevas conectadas al océano que a menudo estaban ocupadas por una gran colonia de leones marinos. Tenía que ser de eso de lo que estaba hablando el hombre. Asentí, abrí la cremallera de la bolsa y saqué un pequeño fajo de billetes de $20. En total, unos $300. Se lo tendí al hombre, quien, después de un momento de nerviosismo, extendió la mano y lo tomó, asintió agradecido y luego retrocedió nuevamente. Antes de irme, necesito hacerte una última pregunta, le dije. Él asintió de nuevo. Respiré hondo, sin saber si quería una respuesta a mi última pregunta. Pero no, lo necesitaba, tanto para la historia y mi propia curiosidad insaciable.
¿Sabes cómo se ve? Yo pregunté. Al instante supe que así era. La expresión de puro horror que se plasmaba en su ahora pálido rostro instintivamente me hizo estremecer. Fue como si le hubiera preguntado a un paciente de hospital que había vuelto a la vida y había visto el infierno qué aspecto tenía. Abrió la boca un par de veces y la voz pareció atascarse en su garganta. Luego levantó una mano y me pidió en silencio que le diera un segundo. Asentí. Cuando abrió la boca para finalmente responder, se produjo el mayor golpe en el fondo del muelle. Casi caigo al muelle, o peor aún, al agua oscura. Mi gracia salvadora llegó en forma de uno de los postes de luz, al que me agarré para mantenerme en pie. Mientras me incorporaba por completo, mis oídos fueron asaltados por un grito desgarrador. Por la dirección en la que venía, me di cuenta de que era el hombre, y por un momento temí que se hubiera lastimado. Me di vuelta, listo para ayudarlo a levantarse, incluso llevarlo al hospital, si era necesario. Y me quedé helado. Podía sentir la sangre drenarse de mi cara y mi mandíbula se abría. Quería gritar, pero sentí como si hubiera quedado atrapado en mi esófago. El hombre se había caído, tendido sobre la madera mojada. Pero eso no fue lo que me llevó a la inacción. Era lo que estaba agarrado con fuerza alrededor de una de sus piernas. Una garra. Una garra muy familiar, de piel negra, que terminaba en garras que apuntaban hacia adentro. Garras que ahora perforaban profundamente el músculo de la pantorrilla del hombre, lo que le había hecho gritar. Sangre de color rojo oscuro goteaba de los pinchazos y se acumulaba en la madera formando un pequeño charco. Miré hacia abajo y vi que la mano desaparecía en el agua oscura, y sentí otra ola de horror recorrerme al darme cuenta. No fueron olas ni basura lo que sentimos golpear la parte inferior de los muelles. Era esa cosa. Ha estado debajo de nosotros todo el maldito tiempo. Vi al hombre agarrándose desesperadamente al borde opuesto del muelle y me di cuenta de que estaba intentando arrastrarlo al océano, donde solo Dios sabía lo que le haría. Dejé caer mi bolso y me puse en movimiento, corriendo hacia el lado del hombre. Mantuvo una mano apretada alrededor de la madera, pero extendió la otra y tomó mi mano extendida. «Está bien, te tengo», le grité. Dejó escapar otro grito y vi que la garra había hundido sus garras más profundamente en su pierna. Sus ojos me miraron, llenos de una mezcla de puro terror y desesperación. «No me sueltes, por el amor de Dios, no me sueltes», gritó en mi cara. Apreté con más fuerza su mano y muñeca, decidido a hacer lo que pudiera para mantenerlo aquí. Lo que pasó después ocurrió en una fracción de segundo. Vi los músculos de la garra tensarse, y al siguiente, el hombre fue arrancado de mi alcance. Escuché los huesos en su mano agarrando el muelle romperse con un sonido repugnante, y vislumbré su rostro aterrorizado cuando comenzó a soltar otro grito. Y luego se cortó abruptamente cuando fue arrastrado bajo las olas con un gran chapoteo. Una rápida corriente de burbujas subió a la superficie por un momento y luego se detuvo. Me puse de pie de un salto, alejándome rápidamente de la franja roja de sangre que marcaba el último lugar donde había estado el hombre. Joder, hombre, jadeé mientras me agachaba y agarraba mi bolso. Casi me caigo cuando el muelle fue golpeado violentamente desde abajo. Mierda. Estaba tratando de arrojarme al océano ahora. Vi esa garra levantarse y agarrarse al borde del muelle, dos de sus garras adornadas con cintas de carne de su última víctima. No pensé más, no sobre el arma en mi cintura ni nada por el estilo. Simplemente me di la vuelta y lo reservé. Corrí por el tramo del muelle hasta la siguiente sección de conexión. «Sáquenme de este maldito laberinto», grité internamente mientras seguía doblando esquina tras esquina. Esperaba que uno de los pescadores a bordo de sus barcos hubiera oído la conmoción y hubiera salido a comprobarlo. Pero la cara de nadie apareció. Estallido. Salí volando y el mundo cayó debajo de mí cuando fue embestido desde abajo. Por un momento aterrador, estuve seguro de que iba a lanzarme de cabeza al agua. Sabía que si lo hacía, nunca volvería a ver la superficie.
En lugar de eso, me estrellé de cara contra la dura madera del muelle. Al instante, sentí que el cálido pozo de sangre comenzaba a fluir libremente desde mi nariz, que se había estrellado primero contra el muelle. Intenté ponerme de pie, luego grité cuando la garra prácticamente saltó fuera del agua, a punto de agarrarme. Me aparté del camino segundos antes de que me atrapara la pierna y luego me puse de pie. Empecé a correr de nuevo, casi perdiendo el equilibrio otra vez. Miré hacia atrás y todavía veía la garra agarrando el borde del muelle. No parecía como si me estuviera persiguiendo. Por un segundo, hice una silenciosa oración de agradecimiento. Perdí el equilibrio otra vez, esta vez chocando contra uno de los postes de luz, enviando una descarga de dolor a mi hombro donde chocó con él. Por un momento, la confusión me invadió. ¿Qué demonios fue eso? Todavía está ahí atrás. Fue entonces cuando apareció una visión que hizo que el horror que ya había experimentado palideciera en comparación. Apareció una garra, tratando de agarrar mi pie, y salté hacia atrás desde el poste. Mientras lo hacía, noté que al monstruo le faltaba la garra en el dedo medio. Sin mencionar que era un color ligeramente más claro que el otro. «Oh, joder», gemí. ¿Hay más de una de estas cosas? La horrible comprensión me hizo girar y comenzar a correr más rápido que nunca en mi vida. Probablemente le habría dado una oportunidad a Usain Bolt mientras corría por el infernal laberinto de muelles y barcos. Cada vez que me dirigía a una nueva sección, sentía que la embestían desde abajo. Hay un maldito grupo de ellos. La adrenalina recorrió mi cuerpo por segunda vez ese día y corrí más rápido, de alguna manera capaz de mantenerme en pie. No pude evitar soltar un grito propio, uno que coincidía con el del pobre hombre aterrorizado mientras seguía viendo garra tras garra intentando agarrarme del agua negra. Y luego doblé la esquina, casi rompiendo en sollozos cuando vi a mi salvador que era la pasarela de metal delante de mí. Corrí hacia él, corriendo hacia la sección superior del muelle. Pareció tomar una eternidad, pero finalmente lo alcancé, estrellándome contra la barandilla de madera frente a la pasarela con tanta fuerza que, por un momento, temí atravesar la estructura envejecida. Me quedé allí durante lo que debieron ser solo 10 o 20 segundos, pero que parecieron una eternidad, agarrándome a la barandilla con fuerza y jadeando por aire de mis ardientes pulmones. Finalmente, me levanté, todavía respirando con dificultad, pero sintiéndome lo suficientemente bien como para valerme por mi cuenta. Me volví y miré hacia la pasarela. Por un momento, tuve miedo de ver una figura oscura en el fondo, o peor aún, un grupo de ellos, mirándome con ojos rojos y brillantes y riéndose antes de apresurarse. Pero no había nada allí. El muelle había quedado inquietantemente y completamente en silencio. Los únicos dos sonidos que pude escuchar fueron la sirena de niebla y el suave gong de la boya marcadora de canales en algún lugar de la niebla. No me habían seguido, pensé. ¿Pero por qué? Fácilmente podrían haberme traído aquí. No sabía la respuesta y sabía que no la descubriría pronto. Si alguna vez. Un pensamiento cruzó por mi mente rápidamente y metí las manos en el bolsillo. Mierda. Escupí a la oscuridad. Mi grabadora se había caído del bolsillo en la carrera por salir del infierno debajo de mí, probablemente se había deslizado al agua. Incluso si no lo hubiera sido, no había ninguna maldita manera de que regresara allí para comprobarlo. Aunque el área estaba en silencio, me invadió la sensación de ser observado por muchos pares de ojos diferentes. Todavía estaban allí abajo, debajo de las olas, mirándome. En lugar de eso, me di vuelta y comencé a correr de regreso al estacionamiento. Al llegar a mi auto, abrí la puerta y entré, cerrándola de golpe y asegurándome de que estuviera cerrada antes que nada. Me incliné y abrí la cremallera de la bolsa de lona que ahora estaba en el asiento del pasajero. Al mismo tiempo saqué un paquete de pañuelos de papel del cenicero en la consola central. Encontré lo que estaba buscando, dejando caer el teléfono celular en mi regazo antes de usar algunos de los pañuelos para tapar mi nariz que aún sangraba. Luego abrí el teléfono, encontré el número que había estado buscando y lo marqué.
Después de unos momentos, escuché que se contestaba la línea y una voz atontada e irritada me saludaba. Nate, será mejor que tengas una buena razón para despertarme cuando necesito estar despierto mañana a las 4, refunfuñó la voz de Ray. Ray, tienes que levantarte de la cama y reunirte conmigo en el restaurante de la ciudad las 24 horas del día ahora mismo, dije con urgencia. Los pañuelos en mi nariz me dieron una voz que casi se parecía a la de Calamardo de la caricatura infantil de Bob Esponja. No le di la oportunidad de replicar. Nos vemos allí en 15 minutos, es una emergencia. Y con eso, cerré el teléfono y lo dejé caer nuevamente en la bolsa. Saqué las llaves de mi auto de la bolsa, las metí en el contacto y encendí el motor. Mientras retrocedía y comenzaba a conducir hacia mi reunión con Ray, eché una última mirada al agua negra. Por un momento, juré que podía ver exactamente el brillo rojo de los ojos que había imaginado, mirándome desde justo debajo de la superficie. No puedo creer que te haya permitido convencerme de hacer esto. Solo le eché un vistazo a Ray mientras íbamos por la carretera costera hacia las cuevas de los leones marinos, el viento que soplaba directamente desde el Pacífico golpeando el auto como si fuera un juguete. Quiero decir, me llamas en medio de la maldita noche, haciéndome levantarme de la cama para encontrarme contigo en algún restaurante escondido en la pared, solo para decirme que conociste a un tipo sin hogar en los muelles, que, después de contarte un poco sobre lo que dice que fue llevarse a las personas sin hogar, luego uno lo agarró y lo arrastró bajo el agua, y luego procedió a perseguirte a ti mismo fuera de los muelles. Él resopló. Oh, espera, lo siento, dijiste que un grupo de ellos te echó del muelle. Pude verlo lanzarme una mirada mientras mantenía sus manos apretadas en el volante de su crucero. Sin ofender, Nate, pero ¿tienes alguna idea de lo absolutamente loco que suenas en este momento? Respiré profundamente y luego exhalé lentamente. Mira, enviaste a los otros oficiales a los muelles y encontraron la sangre, ¿no? Yo pregunté. Claro, encontraron sangre, pero sé que podía ser de un pescado que fue destripado o algo así, dijo. Empezó a decir más, pero lo interrumpí. Por el amor de Dios, Ray, ¿hace cuántos años que nos conocemos? ¿Alguna vez me has visto decirte algo que no fuera cierto, de lo que no estaba absolutamente seguro? Lo vi apretar la mandíbula con fuerza. Me di cuenta de que no quería creer mi historia. Pero parecía que poco a poco estaba luchando contra eso. No, dijo finalmente, y decidió permanecer en silencio durante el resto del viaje. Estaba agradecido por ello. Ya me sentía nervioso por ir a donde estábamos. Vamos directamente a la guarida de los leones, tanto en sentido figurado como literal. En mi cabeza, no pude evitar recordar mis dos últimos encuentros con las criaturas. Destellos del borrón en la tubería, la risa, junto con las garras que agarraban al pobre hombre y trataban de hacerme lo mismo, bailaron detrás de mis párpados mientras los cerraba. Los abrí de nuevo cuando sentí que el auto comenzaba a reducir la velocidad y vi el letrero pasar a nuestra derecha. Visita las famosas cuevas de los leones marinos, mira a las majestuosas criaturas descansando y jugando. Y luego, casi pegado sobre las letras principales con un cartel temporal, lo sentimos, estamos cerrados por temporada, reabrirá a finales de abril. Red detuvo el auto, lo estacionó y miró los escalones de piedra que conducían al sistema de cuevas al lado del centro de visitantes a oscuras, enmarcados por los faros. Me miró con expresión dura. Bueno, ya estamos aquí, dijo lentamente, solo rezo para que una vez estés loco o me estés tomando el pelo. No dije nada, solo me desabroché el cinturón de seguridad y abrí la puerta del pasajero. Mis fosas nasales fueron inmediatamente invadidas por el olor empalagoso del océano que se encontraba a unos cientos de pies debajo de nosotros, y el viento cortante me hizo feliz de mantener mi gruesa chaqueta puesta. Escuché el portazo del conductor y miré hacia atrás. Ray había abierto el baúl de su patrulla y actualmente estaba regresando hacia él. Lo abrió del todo, metió la mano dentro y buscó a tientas durante unos momentos. Apareció un momento después, sosteniendo lo que había estado enganchado en la parte trasera de la tapa del maletero,
una escopeta de calibre 12 de la policía. Pude ver la linterna montada debajo de la bomba, que encendió, proyectando una luz blanca brillante sobre el suelo. ¿Tienes algo para defenderte, si es necesario?, él me preguntó. En respuesta, levanté mi abrigo y le mostré la pistola todavía enfundada en mi cadera. Por supuesto, casi me olvido de eso, murmuró, enganchándose un cinturón que contenía proyectiles adicionales en su cintura y cerrando el baúl de golpe. Muy bien, vamos. Recuerde, hacemos y solo un barrido de las cuevas. Voy a avisarle al despacho donde estoy. Y si encontramos algo ahí abajo, no nos hacemos los héroes, ¿entendido? Regresamos acá y pedimos refuerzos. Entrecerró los ojos hacia mí. Entiendo, él repitió. Entendido, dije. Después de un momento de escrutinio, asintió, luego se giró y comenzó a abrir el camino a través del estacionamiento vacío. Empezaba a aparecer otro banco de niebla. Pude ver los primeros zarcillos blancos surgiendo del acantilado que tenía delante, serpenteando como los tentáculos de un kraken para atrapar el mismo suelo que pisamos. Me aseguré de que mi propia linterna estuviera bien enganchada a mi cinturón, luego seguí a mi amigo mientras comenzaba a bajar los empinados escalones de piedra, tallados en el costado del acantilado. No dijimos nada al pasar junto a un puesto de madera vacío que, durante la temporada turística, exhibía panfletos. Cuanto más avanzábamos, más empinados parecían volverse los escalones. Nunca antes había visitado las cuevas, así que todo era nuevo y extraño para mí. Todo lo que pude escuchar fue el choque masivo que hicieron las olas del océano cuando chocaron contra el costado del acantilado, amplificado a través de la abertura de las cuevas frente a nosotros. Se oyó el estruendo de la sirena de niebla, más fuerte de lo que estaba acostumbrado, ya que el faro se encontraba a solo una milla de donde estábamos. Luego todo se volvió silenciado cuando entramos en las cuevas. La barandilla de metal colocada a un lado del camino era lo único que impedía que alguien se hundiera directamente en el fondo de las cuevas y el agua que se precipitaba hacia ellas. Me alegro de que estén aquí, pensé sinceramente. Podía escuchar un fuerte sonido de goteo en algún lugar sobre nuestras cabezas, y los escalones comenzaron a sentirse más viscosos y más difíciles de mantener en posición vertical a medida que bajábamos. Afortunadamente, sin embargo, la sensación de ojo sobre mí que había tenido durante ambos encuentros no me invadía ahora. Todavía deben estar cerca de la ciudad. Significaba que teníamos un poco de tiempo para explorar, aunque no sabía cuánto tiempo. Finalmente, los escalones abandonaron y se convirtieron en un camino llano. Pero cuando doblé la última esquina, me encontré chocando contra la espalda de Ray. Estuve a punto de caer de espaldas sobre mi trasero, y mi nariz palpitaba dolorosamente donde había chocado con su hombro. Ray, ¿qué diablos, hombre? Le siseé mientras lo frotaba. Pero él no dijo nada. Ray. Pregunté de nuevo. Él todavía no respondió. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Ray no se comportaba así habitualmente. Si le hicieras una pregunta, incluso en una situación estresante, el hombre siempre te respondería. Lo sé, ya que él me había salvado el tocino varias veces antes cuando dejé que mi lado periodístico me hiciera perder la cabeza. Me incliné a su alrededor, encendí mi propia linterna y apunté en la vaga dirección donde apuntaba su escopeta. Y se quedó helado. Oh, Dios, dije en voz baja. Atrapada directamente en el haz de nuestras dos luces estaba la cabeza de un león marino. Un león marino muy, muy muerto. Y lo sabía, ya que literalmente era solo una cabeza, decapitada del resto de su cuerpo. Para empeorar aún más la morbosa escena, lo habían encajado en uno de los postes de la barandilla, con la boca de la pobre criatura echada hacia atrás para revelar sus afilados dientes. Casi como una especie de cruda advertencia para que nos mantengamos al margen. Extendí la mano suavemente y puse mi mano sobre el hombro de Ray. Estuvo a punto de saltar por un segundo, luego pareció recuperar la compostura. Está bien, no esperaba eso, dijo tranquilamente,
pero pude ver que sus ojos ahora tenían un poco de aprensión. Gray era un gran amante del océano, parte de la razón por la que se había mudado a la costa, y ver al león marino, un animal que amaba masacrado y usado como la advertencia de una antigua tribu, realmente debe haberlo afectado. Sus ojos se endurecieron y asintió hacia mí. «A partir de ahora vamos despacio», susurró. Asentí y luego avanzamos lentamente, pasando la cabeza. Comenzamos a pasar más cabezas de animales decapitadas a medida que nos acercábamos al fondo de la cueva, donde sabía que había una gran plataforma de observación donde normalmente yacían los leones marinos. Había sacado mi pistola, sosteniendo la vereta con fuerza en mi mano derecha mientras iluminaba la linterna con mi izquierda. Aunque la cueva parecía vacía, aún mantenía una atmósfera casi amenazante, junto con una creciente sensación de temor que comenzaba a crecer en mis entrañas a medida que nos acercábamos a la plataforma. Finalmente, subimos a la propia plataforma. En realidad era solo una formación rocosa grande y bastante plana, rodeada por una barandilla bastante alta. El rugido del océano era casi ensordecedor aquí, y cada vez que entraba, sentía la sensación punzante del agua fría del mar salpicando mi cara. Afortunadamente, no vimos más cabezas de lobos marinos en los postes de la barandilla aquí. En mi cabeza, casi había imaginado que cada poste aquí abajo tendría uno montado. En cambio, todo lo que vi fue la forma oscura de las rocas al otro lado, y la forma aún más oscura del océano mientras entraba y salía debajo de nosotros. Dejé escapar un profundo suspiro y luego me volví hacia Ray. «Bueno, espero que por ese pequeño y encantador espectáculo que presenciamos al llegar hasta aquí, puedas creerme un poco más a estas alturas, ¿eh?», dije. Mi voz resonó en el área grande y abierta. Me dio la espalda, mirando hacia el agujero que conducía al océano abierto. Pero lo vi asentir con la cabeza. Aunque no estoy seguro de estar listo para creer que algún tipo de criatura de la Laguna Negra o monstruos humanoides de las profundidades están detrás de esto, sí, puedo creer que viste algo y encontramos a quien sea. Escondite donde han estado. Estaba a punto de responderle, cuando algo goteó sobre mi hombro. La condensación que debió haber subido al techo de las cuevas me había caído encima unas cuantas veces durante nuestro descenso, pero esto se sentía diferente. Se sentía más espeso, casi pegajoso en cierto modo, y me metí la pistola en el hueco de mi brazo y extendí la mano para tocar lo que fuera que había caído sobre mí con mis dedos. Sentí que mi corazón comenzaba a acelerarse en mi pecho mientras retiraba mis dedos y los iluminaba con el haz de la linterna. El color rojo oscuro era inconfundible. Sangre. Tragué fuerte, me sequé los dedos en la chaqueta y volví a tomar la vereta en una mano que ahora temblaba ligeramente. «¿Ray?», pregunté, mi voz temblorosa traicionaba el miedo que comencé a sentir envolverme. «¿Qué?», susurró, volviéndose para mirarme. Pero mientras lo hacía, vi sus ojos deslizarse de mi rostro al área de mi hombro donde la sangre había caído. Y luego se deslizaron hasta algo justo encima de mi hombro derecho. Vi su rostro pálido, sus ojos agrandándose tanto como los de un humano podrían hacerlo. Un gran escalofrío recorrió mi espalda, me sentí como un personaje de una película de terror, que había tenido algo detrás de él todo el tiempo y nunca se había dado cuenta. «Oh, joder mi vida, realmente no quiero darme la vuelta». Pero me obligué a hacerlo, después de avanzar unos pasos primero. Y estoy bastante seguro de que mi cara se puso tan pálida como la del hombre que estaba a mi lado. Ninguno de nosotros había mirado la pared del fondo mientras caminábamos hacia la plataforma de observación. Ambos habíamos estado demasiado concentrados en las rocas y el agua frente a nosotros, y demasiado preocupados por la grotesca exhibición de cabezas de lobos marinos que habíamos visto. Pero en comparación con lo que vemos ante nosotros, bien podrían ser adornos navideños. Había cabezas decapitadas montadas en los postes de la barandilla de la pared trasera, de acuerdo. Pero no eran cabezas de animales. Pude ver el miedo plasmado en el rostro de cada hombre y mujer,
Las bocas de algunos de ellos estaban congeladas en un grito eterno, y los ojos vidriosos estaban muy abiertos y no veían. Había al menos 10 o 12 cabezas humanas allí, y cuando levanté la mirada, junto con mi linterna, vi más encaramadas en los pequeños afloramientos rocosos que subían hasta el techo. ¿Dónde? Oh, Dios mío, todopoderoso, podía ver cuerpos. Los cuerpos decapitados estaban encima de nosotros, casi demasiados para contarlos. Los habían colgado por los tobillos, usando una extraña cuerda parecida a un alga marina. Pude ver algunos mordiscos enormes, y otros parecían como si un neandertal los hubiera colgado y frotado con sal para conservarlos para más tarde. Cuando bajé la mirada, me llamó la atención un rostro y casi vomité. El rostro del hombre con el que había hablado, ni siquiera hacía 1 hora y media, el que había sido arrastrado al océano, me devolvió la mirada. Me di cuenta de que había muerto gritando. Señalé. Ese es el tipo con el que hablé esta noche, logré decir. Vi la mirada de Ra parpadear hacia la cara y luego regresar a la horrible escena frente a nosotros y sobre nosotros. Está bien, este es el punto en el que saldremos de aquí y pediremos refuerzos por radio, dijo. Asentí, comenzando a moverme hacia los escalones, cuando un sentimiento, el sentimiento, me invadió. La sensación de ser observado había regresado, y mi columna sentía como si tuviera escalofríos disparándome continuamente. Oh, joder, casi gemí. ¿Qué? Exigió Re, apretando cada vez más la escopeta. Le lancé una mirada, una que sabía que tenía que estar llena de absoluto temor y miedo. Tragué fuerte y finalmente respondí. Ya no estamos solos aquí. Cuando terminé mi frase, el sonido que, habiendo escuchado solo una vez, ya perseguiría mis sueños por el resto de mi vida, vino detrás de nosotros. La risa, que sonaba como si estuviera siendo hecha a través de una boca de agua de mar, una que sonaba como si quienquiera que la estuviera haciendo acabara de escuchar un chiste hilarante. Se le unió un segundo, luego un tercero, hasta que la cueva se inundó con el repugnante sonido de una risa siniestra. Me volví lentamente y me di cuenta de que habíamos dejado la espalda abierta al espacio más allá de la barandilla. A la apertura al mar. Incluso sin apuntar con la linterna, sabía que estaban allí. Porque tenía razón cuando juré que había visto ojos rojos y brillantes mirándome desde el agua junto a los muelles. Pude ver al menos 4 o 5 pares de ellos, mirándonos desde la oscuridad. Re se dio la vuelta, apuntando su escopeta hacia ellos, y cuando el primero se aferró a la barandilla con la garra negra que había llegado a conocer demasiado bien, finalmente vi a las criaturas por completo. Cuando Ra dijo que parecían algo sacado de una vieja película de terror de serie B, no creo que hubiera planeado tener razón. La comparación más cercana que puedo hacer sería similar al monstruo del cartel de Humanoids from the Deep. Todos tenían una forma humanoide, una cabeza grande y ligeramente deforme adornaba sus hombros. A los rayos de la linterna, el brillo rojo de sus ojos pareció convertirse en una negrura como la tinta. Escamas negras parecidas a peces cubrían cada centímetro cuadrado de sus cuerpos, y también se adherían algas y algas marinas. Casi parecían usarlo de la misma manera que un francotirador usaría un traje guille hecho de hojas o ramitas para escapar de la mirada de sus objetivos. El rasgo dominante en sus rostros era su boca, que se extendía demasiado y era demasiado grande. Estaban llenos de dientes afilados, parecidos a los de un tiburón, que se reflejaban en las luces, y cada uno de ellos se curvaba en las sonrisas más nefastas y malvadas que jamás había visto en el rostro de cualquier ser vivo. Garras negras sobresalían de sus manos y pies, luciendo igual de afiladas. Vi todo esto en lo que parecieron minutos, pero en realidad fueron solo segundos. El primero de ellos empezó a trepar por encima de la barandilla. Fue entonces cuando sentí que Ra me empujaba desde un lado. «Es hora de irse, Nate», él gritó. No perdí el tiempo haciéndome el héroe, apuntando mi arma e intentando derribarlos a todos. Había visto demasiadas películas de terror para saber a dónde te lleva eso.
En lugar de eso, me di la vuelta y lo reservé para llegar al final de los empinados escalones de regreso a la cima del acantilado, lejos de la pesadilla que alguna vez había sido el normalmente feliz sistema de cuevas. Detrás de mí se oyeron 2 fuertes estallidos de la escopeta de Ray mientras disparaba. Llegué al último escalón y, resistiendo la tentación de simplemente correr hacia arriba, me giré y apunté con mi arma y mi linterna hacia donde había venido. El rostro aterrorizado y en pánico de Ray apareció en la luz mientras corría hacia mí. Detrás de él, vi a la criatura que había trepado primero por la barandilla corriendo detrás de él. 2 enormes impactos de bala le alcanzaron el pecho, pero siguió avanzando. Forcé mi mano quieta, concentrándome en mi objetivo mientras resalía de ella. Sin dudarlo, vacié todo el clip. Normalmente, mi puntería siempre está algo desviada. Puedo alcanzar un área general decente, pero nunca lo haría bien en una competencia de francotiradores. Ahora, sin embargo, por primera vez en mi vida, mi puntería era completamente acertada. Casi todas las 12 o 13 balas impactaron en la cabeza de la criatura y una atravesó uno de los ojos. Se detuvo, al igual que aparentemente todos los demás detrás de él. Por un momento, me fulminó con el ojo que le quedaba y luego se desplomó formando una cabeza en el suelo. Muerto. Por un momento, una sensación de triunfo me invadió. «Toma eso, hijo de puta escamoso», grité en mi cabeza. Pero fue ahuyentado como una colección de rugidos de furia absoluta asaltaron mis oídos. Sentí el mayor sentimiento de miedo y pavor que aún me recorría. «Oh, mierda. Acabas de hacerlos enojar, Nate». Antes de que pudiera pensar en otra cosa, Ray empezó a empujarme escaleras arriba. «Ir», ordenó, y me moví, expulsando el cargador gastado y colocando uno nuevo mientras lo hacía. La cueva comenzó a temblar con el impacto de las criaturas cuando comenzaron a cargar con rabia hacia nosotros. Ya no éramos simplemente presa de ellos. Habíamos matado a uno de los suyos y los habíamos cabreado muchísimo. Ahora venían en busca de venganza. Me resbalé ligeramente en los escalones mientras subía. Al mirar hacia arriba, apenas podía ver la abertura. El cielo nocturno salpicado de estrellas parecía una luz guía. «Sigue adelante», gritó Ray, disparando de nuevo. Ya no podía ver las escaleras debajo de nosotros, pero solo podía imaginar que las criaturas se apiñaban en ellas persiguiéndonos. De repente, un chirrido de estática salió de la radio en el cinturón de Ray. Débilmente por encima del rugido de las criaturas, escuché la voz de un hombre gritar, cortada por la estática proveniente de la interferencia que las paredes rocosas de la cueva tenían en la radio. «Ray, yo arriba, atrás, gente aquí, retirada». Mirando hacia arriba de nuevo, vi luces intermitentes salpicando las paredes superiores de la cueva. «Gracias Dios, la caballería está aquí». Fue entonces cuando algo salió disparado de la oscuridad desde mi derecha. Zarcillos de dolor atravesaron mi brazo derecho y caí hacia adelante, golpeándome la cabeza contra uno de los postes de la barandilla. Intenté ponerme de pie, tirando de mi brazo derecho mientras el dolor parecía intensificarse. Y grité. Saliendo de la oscuridad estaba una de las garras de la monstruosidad. Uno que se había encerrado alrededor de mi brazo. Las garras se hundieron en mi piel y sacaron sangre. Vi aparecer los ojos rojos brillantes desde donde desaparecieron. La garra me sacudió como a un muñeco de trapo y sentí que me arrancaban la vereta de las manos y la vi desaparecer en la oscuridad. Todavía sostenía mi linterna en mi mano libre y la apunté hacia adelante, revelando a la criatura que se aferraba a la barandilla. De alguna manera había trepado por el acantilado hasta mí, bloqueando mi escape y acechando. La sonrisa de la criatura había desaparecido, en cambio, una mirada de odio absoluto brillaba en sus ojos negros. Por un momento, pensé que se subiría solo y pasaría por encima de la barandilla. En cambio, y para mi horror, empezó a tirar de mí hacia él, por encima de la barandilla. «Ray, ayúdame», grité. Todavía podía escuchar el trueno de su escopeta justo debajo de mí,
pero no escuché responder. Grité de nuevo. «Re». La escopeta dejó de disparar y fue reemplazada por un silencio resonante. Le lancé otra mirada a la criatura que me tenía en sus garras. Ahora sonreía de nuevo, la sonrisa más malvada y maliciosa que jamás había visto. Empezó a reír con su risa horrible y luego volvió a tirar de mi brazo. Dejé caer la linterna, extendí la mano y coloqué los dedos en la barandilla montada en el lado opuesto de los escalones. Pero sabía que era una pelea que no podía ganar. Las lágrimas comenzaron a caer de mis ojos mientras tiraban de mi brazo con más fuerza. El dolor que me invadía se volvió casi insoportable. Abrí la boca y grité mientras cerraba los ojos, no por Re esta vez ni por nadie más, sino simplemente para hacer lo que pensé que sería el último sonido que haría en esta tierra. El trueno del disparo tan cerca de mi cabeza envió un doloroso zumbido a través de mis tímpanos, casi ensordeciéndome. Al instante, sentí que la garra se aflojaba y me soltaba, y caí sobre la piedra cubierta de musgo. Un nuevo rugido colectivo vino desde abajo cuando sentí que me ponía de pie. Abrí los ojos y vi a Re, que había puesto mi brazo sano sobre su hombro. Pude ver un gran corte en uno de sus muslos. No me miró, solo hacia las luces de arriba. «Mueve el trasero si quieres ver el amanecer mañana», él ordenó. No lo dudé. Moví mis piernas lo más rápido que pude, mi brazo dañado colgando a mi costado. Juntos, y con los sonidos de nuestros perseguidores cada vez más cerca, subimos corriendo los escalones que ascendían lentamente en espiral. Cuando llegamos al penúltimo nivel, miré hacia arriba e hice una mueca cuando la linterna brilló en mi cara. En realidad, en los múltiples semáforos. Decenas de rostros serios nos miraron. Uno, un hombre mayor con cabello gris y bigote, nos hizo un gesto. «Vamos, sube aquí», él gritó. Sin embargo, no necesitábamos ningún estímulo. Ninguno de nosotros se detuvo ni por un segundo, aunque por los sonidos pude ver que las criaturas habían dejado de perseguirnos. Cuando salimos a la noche, vi al menos 4 o 5 SUV negros con luces intermitentes que salían de detrás de sus parabrisas empacados en el estacionamiento bastante pequeño. Vi una furgoneta de carga bastante grande detrás de ellos con las puertas traseras abiertas de par en par. Había al menos una docena de hombres fuertemente armados en el estacionamiento, cada uno de ellos con escopetas y rifles de estilo militar. Cuando un hombre se acercó para agarrarme de Re, noté que no tenían parches ni insignias policiales de ningún tipo en sus uniformes. Mientras me ayudaban a subir a la camioneta, que resultó tener una estación médica, miré detrás de mí y vi al hombre de cabello gris y unos 7 u 8 hombres dirigirse hacia las cuevas. «Díganles que se cuiden», dije débilmente. Mi cabeza comenzaba a sentirse mareada por la pérdida de sangre de mi brazo. El hombre que me ayudaba soltó un resoplido suave, casi divertido. «No te preocupes, hijo», dijo suavemente mientras me sentaba en el parachoques trasero. «Ellos saben lo que están haciendo». Ray se sentó al otro lado de mí, y mientras el hombre atendía nuestras heridas y me ponía un parche en el brazo que, según dijo, aguantaría hasta que llegara al hospital, y lo mismo con la pierna de Ray, ambos miramos hacia afuera. En la entrada, esperando a ver quién o qué saldría. Después de unos 10 o 15 minutos, los hombres reaparecieron. El hombre de cabello gris le entregó su rifle a otro y luego cruzó el estacionamiento hacia nosotros. «Ustedes, muchachos, tienen mucha suerte de haber sobrevivido, ya saben», dijo con gravedad, «ustedes son algunos de los únicos que lo han hecho después de verlos tan de cerca». Le lancé una mirada al hombre. «¿Quieres decir que sabes sobre esas cosas?», le pregunté. Él asintió. «Los conocemos desde hace mucho tiempo, hijo», respondió. «Los hemos estado siguiendo desde aquí, hasta las costas este y oeste de América del Norte, hasta Europa, África, diablos, prácticamente todas las costas del mundo». Vi a Ra levantar una ceja. La mirada del hombre pareció endurecerse mientras miraba de Ra a mí. «Tengo entendido que eres periodista, ¿verdad?», preguntó, haciéndome un gesto. Después de un momento, asentí.
Él también asintió y luego me miró a los ojos. Bueno, tengo miedo de decirte que no vas a publicar una historia sobre esto. No vas a decir nada sobre esto. Sentí que se me abría la mandíbula. ¿Estás bromeando? Casi grité. Hay que advertir a la gente sobre estas malditas cosas, necesitan saberlo. Los ojos del hombre casi parecieron endurecerse más. Dije, no vas a decir ni imprimir nada sobre lo que has visto. Entrecerró los ojos. Nunca, declaró. El mensaje era claro, junto con la amenaza menos implícita que se escondía detrás de sus ojos verdes. Estaba mirando a los ojos de alguien que, si parecía que les causaría problemas, fácilmente podría hacerme desaparecer. Sentí una sensación de rabia hervir dentro de mí, pero me mordí la lengua y en su lugar le disparé dagas al hombre. Después de unos momentos de mirarse fijamente, se volvió hacia Ray. «Y usted tampoco va a decir nada, detective», dijo simplemente. Esperaba que Ray protestara, pero en cambio, y para mi sorpresa, simplemente asintió, mirando como si todo el mundo se le hubiera escapado. «Bien», dijo el hombre, dándose la vuelta, «nos volveremos a ver una vez que te recuperes en el hospital. Algunos de mis hombres lo llevarán allí ahora y uno devolverá su patrulla a su comisaría, detective. Por ahora, hemos terminado aquí» y con eso, se alejó, de regreso a las escaleras. A Ray y a mí nos llevaron a una de las camionetas negras y nos ayudaron a entrar. Cuando se puso en marcha y empezó a girar, miré hacia atrás por última vez. Vi a dos hombres sacando una camilla de las escaleras. No pude ver completamente lo que tenían, debido a la sábana blanca que lo cubría. Pero vi el brazo con escamas negras, con la garra saliendo por el costado. Nos llevaron al hospital, donde los hombres que nos escoltaban le dijeron a la enfermera de turno que habíamos tenido un accidente. Las enfermeras no se molestaron en preguntar qué tipo de accidente había sido, solo nos apresuraron a que los médicos nos atendieran. Me llevaron a cirugía, donde me inspeccionaron el brazo abierto y me lo volvieron a armar. El cirujano de turno dijo que tuve suerte, conservaría mi brazo y eventualmente recuperaría su uso. Más tarde descubrí que la lesión de Ray no había sido tan grave como la mía. Simplemente le cosieron la pierna y lo mantuvieron durante la noche en observación. Nos visitó el hombre de cabello gris, flanqueado por dos de sus compinches al día siguiente, como él había dicho. Nunca me dio la oportunidad de hablar, sin importarle lo que tuviera que decir. Con voz muy seria, casi mortal, me dijo que el grupo para el que trabajaba pagaría mis facturas del hospital, junto con una compensación, que según me dijo era por ayudarlos a obtener finalmente una muestra. También lo dejó perfectamente claro nuevamente. Que, si decía una palabra de lo que había visto, habría consecuencias nefastas por hacerlo. Me colocaron papel tras papel en la bandeja de comida frente a mí, y me obligaron a firmarlos en contra de mi voluntad, diciendo que no diría nada antes de que se fueran. Lo cual estoy rompiendo ahora al decirte. En serio, no me importa lo que me pase después de publicar esto. Sí, admito plenamente que tengo miedo de lo que me pasará cuando lo publique, pero mi sentido del deber es más fuerte. Soy un periodista. Tengo el deber para con el público de contarles la verdad. Sobre cualquier cosa que pueda suponer un peligro para ellos. Incluso si no me creen. Y estoy bastante seguro de que no lo harás. Después de todo, no había noticias, locales o de otro tipo, sobre las criaturas. O los vagabundos desaparecidos. No se dijo nada sobre lo que Ray y yo habíamos visto en las cuevas de los leones marinos. Demonios, por lo que he oído, abrirán en unas semanas para los turistas. La idea de gente feliz, familias y niños deambulando por una zona donde todo ese horror ocurrió hace tan poco tiempo, me hace sentir mal y temblar. He visto a Ray una vez desde entonces. No me dijo mucho, solo que se habían llevado todos los archivos del caso. Las muertes del viejo Fred y de la mujer habían sido etiquetadas como asesinatos cometidos por otras personas sin hogar, algo hecho por dinero o drogas. El caso había sido cerrado definitivamente.
También me dijo que el jefe había estado actuando de manera extraña desde entonces, ordenándole que nunca volviera a mencionar el caso. Me voy de la ciudad, me confió mientras estábamos sentados en un bar, con el brazo en cabestrillo mientras bebíamos. Me estoy transfiriendo a algún lugar lejos de aquí. Yo solo. Ya no puedo soportar estar aquí. Me miró a los ojos mientras pagaba nuestras bebidas y se levantaba para irse. Te sugiero que hagas lo mismo. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Estoy haciendo algunas maletas y llamo al propietario para decirle que me voy. Le diré que tire o venda mis muebles. Ya retiré una gran cantidad de dinero de mi cuenta bancaria, cortesía del hombre de cabello gris y de quien quiera que trabaje, ya sea el gobierno o alguien más. Y me subiré a mi auto y me iré. Voy a intentar desaparecer en algún lugar lejos del mar. Ya no soporto estar cerca de eso. No después de aprender lo que se esconde debajo de las olas. Pero no antes de advertirte. Como dije, no me importa lo que pase una vez que corra la voz. Necesitas saber. Todos ustedes necesitan saberlo. Esas cosas parecen haber desaparecido de esta ciudad. No ha habido más desapariciones desde esa noche. Solo puedo suponer que se han ido a otro lugar, a algún lugar muy lejos de aquí. Me doy cuenta de que no puedo disuadirte de que te mantengas alejado del océano. Eso es casi completamente imposible. El océano es demasiado vital para la supervivencia de la humanidad. Pero puedo advertirte esto, mantente alejado de las playas y costas por la noche. No importa si vives en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar. Quédese adentro, cierre con llave sus puertas y ventanas y cierre las cortinas. Porque si sales, puedes atraer la atención de algo que realmente no quieres tener contigo. Algo que caza en casi todas las costas del mundo. Es posible que veas ojos brillantes mirándote desde la oscuridad. Y es posible que escuches esa risa vil y horrible, algo que escucho todas las noches en mis sueños, que me persigue desde el sueño para levantarme, cubierto de sudor. Y puede que sea el último sonido que escuche.